¿Ya vieron cómo nos quedó la monita de Cínica? ¿Quieren saber cómo la hicimos? Quédense y en este video los mostraremos. Y si eres nuevo en este canal, considera suscribirte porque vendrán más videos como este. Hola, nosotros somos Cínica y Retórico y el día de hoy Retórico me va a hacer la muñequita de Cínica para decorar aquí en la librería y les va a enseñar cómo se hace. Todo con papel reciclado. La vamos a hacer, les voy a poner ahí todos los materiales, si no todos ahí en la cajita de descripción les vamos a escribir todos los materiales si tienen alguna duda. Y de todos modos, conforme los vayamos usando, les voy a ir explicando qué van a necesitar. Muy sencillo. Comenzamos. Lo primero que vamos a necesitar son los rollos que quedan después de haber usado el papel sanitario. Estos rollos son muy útiles para reciclarlos, entonces no duden en usarlos. Se fijan, estamos haciendo un corte y ese corte nos va a ayudar a unir un papel con un rollo con el otro. Esto lo hacemos para unir y hacer el torso de nuestra monita. Y van a tener que hacer uso de mucha cinta masking tape. La siguiente parte que tenemos que hacer es la de los brazos, entonces tenemos que recortar el papel de cierta manera para hacer una L. Pueden encontrar cartones que entren incluso uno dentro del otro y esto les ayuda a que hagan más formas. Se fijan, ahí tenemos el brazo y el codo. Y también nos va a servir para las piernas, solo que en las piernas hay que doblar un poquito el papel para que se vean las rodillas. Mucha cinta masking tape. Y pegamos las dos piernas para que empiece a tomar forma nuestra escultura de Cínica. Para completar tenemos que hacer, o terminar mejor dicho, los pies. Se fijan, también lo hicimos con el cartón. Y en el caso de las manos los vamos a tener que hacer con periódico hecho bolita y con mucha masking tape. Tienen que medir y encontrar el tamaño ideal para sus manos. Ya que ustedes tengan sus manos, lo que van a hacer es uso de la masking tape para poder pegarlas a los cartones que tienen ahí. En este caso le hicimos unas manos como de guante para no tener que definir todos los dedos, pero si no pueden ustedes hacerlo con los dedos cada uno por separado. Lo siguiente es la cabeza. Para la cabeza nada más vamos a hacer una bola de periódico con mucha cinta. Es nomás para medir, ¿se fijan? Y lo más difícil, de hecho, para nosotros fue el cabello. Lo hicimos con papel, se fijan, ahí estamos dibujándolo y estamos recortando. Pero es muy difícil porque a la hora de diseñar un cabello para una figura, un monito, tienes que recordar a la hora de empapelar que sea fácil, que no sea difícil para nosotros. Puedes hacerlo lo más complicado que quieras, pero en este caso tratamos de hacerlo de la manera más fácil y es por partes. Parece que está siendo muy fácil, pero nos tardamos muchísimo tiempo en decidir cómo queremos el cabello. Y se vean, esta es la parte fácil, es solo periódico, solo darle la primera forma. Pero después viene Cínica y le da toda la textura por medio de rollitos de papel. Que eso de hecho fue lo más tardado. Para muchos de ustedes parece que se les puede dificultar, no creen que esto fue como
5 minutos como se ve en el video. Sí, entonces, pues nada más inténtenlo hasta que se sientan cómodos con la figura como la van haciendo. En esta parte cínica, si se fijan, está haciendo todos los rollitos. Y van a ver cómo esos rollitos a la hora del empapelado le da textura. Ya estamos nada más midiendo la cabeza, y si se fijan, esto último es pegarle el cuello. Lo hicimos con 2 rollos para que uno encajara justo dentro del otro, lo abrimos y lo pegamos bien a la cabeza. Esto último ya nada más es para darle más como consistencia, que no se noten todos los cartones, o que realmente le podamos cubrir las partes que no nos hayan gustado, esas uniones, y darle la forma deseada tridimensional que uno quiere a su figura. Lo más tedioso, lo más tardado, por eso se digan está súper acelerado, es el empapelado. Si alguno de ustedes no sabe cómo es el empapelado que nosotros hacemos con el engrudo, les vamos a poner por ahí el videito para que vaya y lo cheque. Lo siguiente es la base del gesso. Igual por ahí les vamos a poner el videito si alguno de ustedes no ha visto. De hecho, la monita, muchos de ustedes la han visto al inicio de nuestros videos. Si no, pues por ahí chequenlo. La monita es muy sencilla, como está hecho blanco y negro, su cabello lo vamos a hacer en gris. En realidad solo sus leggings son negros, su blusita, su top es gris, y trae siempre sus Converse negros, que ahí los está pintando Cínica. Cínica haciéndose a sí misma. No se dejen llevar por la velocidad del video, no crean que lo pinté así de rápido, me tardé un montón, porque me temblaba mucho la mano. Entonces no desesperen, tengan paciencia hasta que les quede como ustedes quieren. De hecho, se fijan, en esa parte tuve que pintar mucho los labios porque Cínica me corregía, no le gustaba. Detalles finales, la laca para que quede brillante. Como la monita es para una librería, le acomodamos las manos para que pudiéramos cambiarle el libro cada vez que deseamos. Y regresamos, ya ven, como ven, quedó lista. ¿Qué tal? ¿Sí se parece o no se parece a Cínica? Los que no conocen, por ahí está el dibujito por si lo quieren comparar. Y nada más, si se fijaron, por ahí en el cabello hicimos difuminado, y todo lo demás es muy sencillo. Usamos materiales reciclables para que también ustedes, pues les recomendamos, también pueden usar los materiales que ustedes quieran. Incluso si quieren hacerlo más detallado, pueden usar Oasis. Pero en realidad es que ustedes se reten y empiecen a hacer las figuras que ustedes quieran. Ay, sí, miren, les voy a enseñar unos para que vean un poquito la diferencia entre el del Oasis que ahorita ven. Ah, sí, es cierto. Les vamos a mostrar unos. Misma técnica de los rollitos estos de papel. Se pueden hacer piñatas así cabezonas ya con un globo y todo el engrudo. Se fijan, el cuerpo es el que está hecho de los mismos cartoncitos. Y pues es nada más un globo. Clásica Que piñata da de hueco globo. para la piñata. Sí, o pueden trabajar el Oasis, como les decía, retórico, para que les quede un poquito más definida las figuras, como en este Snoopy, que también le hizo retórico hasta su máquina de escribir. Esto lo puso así porque así nosotros podemos ponerles una hoja con el mensaje que nosotros queremos. Y también está Woodstock. Por ejemplo, para Woodstock sí es más fácil, para que quedara la forma, hacerlo solo de Oasis.
Pero en Snoopy no, en Snoopy sí usamos periódico y usamos diferentes cosas. Solo la cabeza creo que fue la única de base. Sí, este sí lo lijamos y todo. Esta no, esta está un poco más. Esta es más rústica y es para que vean la diferencia entre el lijado y cómo te va a dar el lijado. Y de hecho obviamente tiene más capas Snoopy. Sí, está un poquito más duro. Porque esto sí lo teníamos de exhibición para la sección de los niños. Entonces, pues los niños necesitan cosas más resistentes. Y el último detalle, no sé si se fijaron que a diferencia del alebrije no usamos porcelanizador, usamos un aerosol en lata que es más rápido y seca más rápido. Y me gusta un poco más porque no da un efecto tan brilloso como el porcelanizador. Entonces hay en algunas figuras que me gustan más, un poco más matas. Pero bueno. Entonces si les gustó este video, les fue útil o tienen algún comentario, pues déjenoslo ahí, suscríbanse y denle like. Denle like. Compártanlo. Nos vemos en el próximo video.